Bien, y comenzamos con nuestra sección La Ronda. Estamos al teléfono con Matías Belinco, quien es sociólogo e investigador del área de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto Antártico Argentino. Hola Matías, acá Graciela y Sabrina te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Acá te saluda Graciela y bueno, es un Un gusto placer conocerlos. poder estar en este espacio y que nos acompañes en este espacio, ¿no? Bueno, el gusto es mío. Un saludo a todos los oyentes también. Muchas gracias. Matías, recién estábamos hablando con otro compañero que participa del programa, Cristian Lorenzo, respecto a la producción de conocimiento sobre la Antártida desde las ciencias sociales, ¿no? Por ahí desmitificando un poco esta imagen o esta, sí, podríamos decir imagen o sentido común que existe en la sociedad y que también hasta nos ha pasado a nosotras respecto a que, bueno, sobre la Antártida solamente producen conocimiento las ciencias naturales, ¿no? Y en ese sentido, vos como sociólogo, ¿sí? Nos interesaría saber qué es lo que investigás sobre la Antártida y cómo surgió este interés en vos. Sí, bueno, mi relación con la Antártida nace un poco por azar y otro poco por una combinación entre una posibilidad y una necesidad mía. Te lo cuento así porque le puede servir mucho a estudiantes de ciencias sociales que se van avanzando en la carrera y quizás no saben muy bien qué hacer después. Porque a mí me Totalmente. pasó y tengo un montón de compañeros que también les ha pasado. Así que, bueno, yo estaba trabajando en otra cosa y quería buscar un lugar para desarrollar mis saberes, ¿no? Yo había estudiado sociología, en la secundaria había estudiado construcción y se me había dado, después de hacer la carrera de sociología, una maestría en ciencias ambientales. Ah, bastante variado tu recorrido, podríamos Sí, decir. sí, me fue llevando un poco la curiosidad y no me dejé llevar mucho por una formalidad, sino más que nada por las curiosidades que me iba Surgiendo. llevando, ¿no? Y bueno, yo trabajaba en una fábrica, en una administración, y en un momento dije, bueno, quiero poner en práctica todo esto que estuve estudiando. Y buscando, encontré un concurso en el Instituto Antártico y me presenté y bueno, entré. Justo estaba la necesidad acá en el instituto de abrir el área de ciencias sociales en ese momento, ¿En qué año que no fue más o estaba, no menos existía. esto? Y en el 2015, 2016, eh, a raíz de que otros países han desarrollado a principios del siglo las áreas de ciencias sociales y acá no, bueno, existía esa necesidad. Y el concurso tenía que ver, el concurso por el cual yo me presenté tenía que ver con el mantenimiento de bases, en realidad. Por eso yo me presento con mi título de técnico más que de sociólogo. Y a raíz de una vez que estoy acá adentro, a raíz de que surge la necesidad de generar el área de sociales, bueno, me pasan directamente al área científica. Pero bueno, un poco el inicio fue esa necesidad de combinar mis distintos saberes y la posibilidad de que me daba el concurso sobre el mantenimiento de bases antárticas, que combinaba un poco el tema de la construcción, un poco el tema de la sociología, porque no es lo mismo construir un departamento que una casa acá en Buenos Aires o en cualquier ciudad, que pensar un poco qué construir y cómo hacerlo en la Antártida, por los espacios que hay que Claro. generar y las actividades que se desarrollan allí. Y otro poco el tema de las ciencias ambientales, que también tiene mucho peso en el tema antártico. No, Bueno, con esa intención me presenté y bueno, la verdad que tuve bastante suerte y ahora ya hace 3 años que estoy trabajando en el área social. es muy interesante esto que decís, ¿no? No solamente desde tu trayectoria respecto a los diversos caminos que fuiste siguiendo, sino el hecho, ¿no? De esta importancia que se le empieza a otorgar en el Instituto Antártico a las ciencias sociales y cómo vos pudiste de alguna manera articular tus diferentes saberes en un Sí, objetivo, o podríamos decir un objeto de estudio específico que es la Antártida, ¿no? Me parece como sí, muy sí, sí. rico en esto que vos dijiste también al principio, ¿no? De, bueno, sirve como ejemplo para estudiantes que por ahí no tienen muy en claro todavía qué es lo que quieren hacer y que a veces la misma práctica nos va llevando a descubrir qué es lo que nos gusta. Sí, sí, un poco lo que nos gusta y otro poco la necesidad que hay en las distintas instituciones, ¿no?, que vamos siguiendo.
Totalmente. Yo no solo en este concurso me he presentado, sino que venía buscando hacía rato una oportunidad así. Entonces, bueno, fue una combinación entre esa búsqueda incesante durante un par de años y la posibilidad que surgió en ese momento. Claro. Y Matías, y esa búsqueda que vos decís que databa de hace tiempo, ¿siempre Sí. estuvo relacionada con la Antártida o fue una cuestión que se presentó? Te soy franco, no, surgió esa posibilidad y me interesó por esa combinación que había Bien. que se había presentado, pero no es que yo tenía un interés particular. Anterior, sí, tenía ese interés de articularlo en mis saberes y encontrar un lugar donde desarrollarme, pero no tenía un interés específico con la Antártida. Bien. Y ya iba a hacer otra pregunta, pero ya que lo mencionaste, tengo que preguntar. Mencionaste esta cuestión de, desde tu conocimiento como técnico y el ámbito de la construcción, que no es lo mismo, claramente, Sí. pensar, diseñar y luego construir una casa, un departamento en Buenos Aires o en cualquier ciudad urbana o espacio urbano que en la Antártida, ¿no? Y en ese sentido, ¿vos podrías describirnos a nosotras y a toda la audiencia, claramente, cuáles son las características o qué es lo que caracteriza a una casa, por ejemplo, en alguna base antártica? Bueno, eso es muy específico y depende mucho de las actividades y de la necesidad original que llevó a construir esa base. No es lo mismo, por ejemplo, Esperanza, donde hay familias viviendo, que Marambio, donde hay prácticamente una base aérea. Claro. Entonces, depende mucho también de esas diferentes necesidades que llevaron en la historia a construir determinadas bases. Yo creo que lo principal, yo estuve un mes en Marambio y 2 meses en Carlini. Lo principal que pude ver en este aspecto es que faltan espacios para más actividades, por ejemplo. Claro. Se pone mucho empeño en desarrollar un espacio para descansar y para comer, bueno, las necesidades básicas, y después hay otras necesidades técnicas como, qué sé yo, crear una usina, un taller, y otros espacios que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia, las ciencias duras más que nada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero desde nuestra mirada lo que faltaría ahí también son espacios para el esparcimiento o para mayor convivencia entre los que están habitando ahí, invernando un año en la Antártida. Eso es lo primero que salta a la vista desde este análisis, ¿no? Claro, haciendo por ahí, recordando un poco lo que vos decís, en nuestro caso que estuvimos en el 2003 en Base Esperanza, algo que a mí me había llamado la atención, porque estuvimos primero en Marambio, una semana de tránsito, por así decirlo, y después nos llevaron a Esperanza, era que en Marambio, yo la verdad que no sé si ahora es así o no, pero en ese momento, estoy hablando del 2003, no había casas separadas como en Base Esperanza, era todo un solo, podríamos decir como no era un edificio, pero era como una casa gigante que tenía varios pasillos, ¿no? Y estaban todos conectados. Y me acuerdo que el único lugar de esparcimiento en ese momento era como un espacio en común donde había un ping-pong, un pool, etcétera. Y después cuando llegamos a Esperanza era, bueno, casas como, obviamente con sus características específicas por el tema del frío, los vientos, las tormentas, pero casas que estaban separadas. Cada familia tenía su casa, salvo los militares que iban sin su familia, que vivían en el casino de suboficiales, ¿no? Y eso me había llamado la atención porque claramente, y vos como socióloga nos podrás decir mucho mejor, claramente ese tipo de espacialidad o ese tipo de forma de cómo se construye va a implicar y va a condicionar también las relaciones y las prácticas que se llevan, ¿no? Que se van llevando a cabo. Sí. Influye mucho en lo que se puede o no hacer ahí. Y teniendo en cuenta también que por más que agarremos al invernante más trabajador, sabemos que más de 8 o 9 horas por día no se trabaja, y más las 8 o 9 horas que uno puede dormir, le queda una tercera parte del día libre. Claro. Entonces es mucho tiempo que uno acá en una ciudad lo puede rellenar con otros entretenimientos, con otras actividades, pero ahí en la Antártida se complica eso. Por eso insistía con esto de generar espacios de encuentro, de esparcimiento que no están del todo pensados. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, en la isla 25 de Mayo, donde hay bases de diferentes países, donde está Carlini,
En invierno se generan los Juegos de Invierno, que le llaman. Va una delegación de cada país a una de las bases y hacen juegos de trineo, de básquet, de vóley, diferentes disciplinas, en una semana o 10 días, y bueno, y generan un encuentro con los otros países, las delegaciones de los otros países, y se genera cierta camaradería, ¿no? Claro, qué interesante. Y eso les corta mucho el año a la gente que está invernando. Bueno, los científicos en general, la mayoría vamos en verano, un par de meses, 3 meses, 4 meses, pero la logística, la gente, los militares van todo el año. Claro. Entonces, está bueno que tengan esas actividades para cortar el año y para entretenerse y para llevarlo de la mejor manera. Y bueno, hoy por hoy hay bases ahí en la isla 25 de Mayo que lo pueden hacer, eso de llamar a otras delegaciones y generar unos juegos o un encuentro, y a nosotros se nos complica hacer eso. Entonces, bueno, la primera, viste que las ciencias sociales son bastante críticas, entonces Sí. la primera crítica que uno o que a mí me surgió fue esa, ¿no? De decir, bueno, hay que generar más espacio, más metros cuadrados y más actividades para el encuentro y para la convivencia. Y Matías, desde el área que vos estás desarrollando dentro del Instituto Antártico Argentino, ¿hay líneas prioritarias de investigación que ustedes planifican anualmente dentro de la política antártica? Sí, nosotros hemos hecho una planificación y dentro de lo que se puede la vamos llevando a cabo. Son 5 líneas de investigación que tenemos. Una es la principal de reconstrucción histórica antártica. Yo trabajo con Pablo Fontana, que es un historiador bastante conocido. Sí. Y bueno, un poco es como en un momento en el instituto se corta esa continuidad de profesionales en historia. Y bueno, y con Pablo lo que estamos buscando es un poco rescatar el patrimonio fotográfico, de documentos. Él se encarga también de valorizar sitios históricos allá en la Antártida. Esa es una de las líneas que tenemos. Sí. Otra es la relación sociedad-ambiente, que es un poco esto en lo que yo estoy trabajando, lo que te comenté hace un ratito. ¿Por qué te digo relación sociedad-ambiente? Porque este caso específico de la Antártida nos puede dar pautas, justamente por su especificidad, para pensar un poco la urbanidad o la vivienda, que es un tema bastante candente en el resto del país. Totalmente. Por esto uno no se relaciona espontáneamente con el entorno, sino a través de una cultura, a través de reglas, a través de instituciones, ¿no? Otra de las líneas que trabajamos es política de soberanía. En este caso estuve trabajando en el tema del Tratado Antártico, el potencial que tiene el Tratado Antártico como modelo de políticas de Estado. El Tratado Antártico tiene ya casi 70 años y cierto éxito en la gestión, ¿no?, de un territorio, y tiene características técnicas y que hacen que las políticas de Estado que faltan en nuestros países, por lo menos en Latinoamérica, y que están más sometidas a los vaivenes políticos, estos detalles técnicos que tiene el tratado pueden servir para lograr más estabilidad en algunas esferas de la vida social. Claro. Así que bueno, esas son las líneas de investigación que nosotros planificamos y de a poco las vamos desarrollando. Esas líneas que vos decís, que mencionaste recién, ¿las establecen ustedes dentro del Instituto Antártico? ¿Son establecidas en el marco de la política antártica a nivel nacional? Lo que pasa es que nosotros empezamos medio de cero acá, porque como te comentaba, es un área nueva. Claro. Y nadie lo había pensado de antemano. Un poco nos sentamos nosotros y un poco con las autoridades fuimos diseñando estas líneas. Un poco también mirando al resto de los participantes del tratado a ver qué estaban haciendo. Claro. Es muy, muy interesante esto que decís, ¿no? De cómo por ahí uno piensa cómo se va plasmando en las instituciones también el interés de los investigadores, ¿no? Y esto de que vos contás que no existía ese área de ciencias sociales y tan importante que es para poder pensar algo tan primordial como es la convivencia de todas las personas que van a la Antártida, ¿no? Porque de eso depende de alguna manera el éxito después en todas sus tareas.
Tal cual, y aparte es un área bastante importante para la toma de decisiones, para que los tomadores de decisiones tengan argumentos y tengan conocimiento e información para tomar decisiones más seguras y acertadas, ¿no? Totalmente. Bueno, Matías, te agradecemos muchísimo tu participación y tu buena predisposición para darnos esta entrevista. La verdad que nos parece, repito, es como la palabra que más repito siempre en este programa, es que nos parece muy interesante, lo que estás trabajando y lo que estás comentando que trabajás con tus colegas ahí en el Instituto Antártico Argentino en cuanto a producción de conocimiento desde las ciencias sociales sobre la Antártida. Bueno, muchas gracias por el interés y por tenernos en cuenta. Bueno, muchas gracias, Matías. Un saludo a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Matías Belinco, sociólogo e investigador del Instituto Antártico Argentino, quien nos comentó sobre las investigaciones que se están llevando a cabo desde el instituto en cuanto a las líneas prioritarias de investigación, que es un área muy nueva dentro del instituto.